En el periodo presidencial comprendido entre los años 1990 y 1994 del presidente César Gaviria, ¿qué estaba haciendo usted? Yo me dedicaba a estudiar en la universidad contaduría pública y en el día, el estudio lo hacía en las noches y en el día trabajaba con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y los fines de semana me dedicaba a acompañar a mi madre en sus actividades políticas alrededor del departamento de Caldas. Haga un breve contexto de lo que fue el gobierno de César Gaviria. César Gaviria en el año 90 era ministro de Estado en la presidencia de Virgilio Barco y en ese mismo año que eran elecciones era candidato a la presidencia de la República por el nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento y que como es de conocimiento fue asesinado y a consecuencia de dicho crimen la familia Galán en el día de su entierro nombraron, lanzaron el nombre de César Gaviria para que reemplazara a Luis Carlos Galán y de ahí en adelante se inició una campaña política que fue muy sangrienta por la gran influencia que tenía el narcotráfico, la puesta de bombas, la matanza de policías y entonces el narcotráfico siempre influenció mucho en esa campaña política y llegó a la presidencia de la República muy presionado por esa condición de los narcos. Listo. ¿Qué aspectos relevantes dieron transformación en dicho periodo? Siendo una etapa muy difícil para Colombia, lo más positivo de esa presidencia fue la política educativa que hizo el presidente Gaviria, lanzando el plan de apertura educativa que se llamaba PAE, que permitía incrementar la cobertura de educación en secundaria y una extensión del año preescolar de manera gradual a todos los niños. Ese fue básicamente el aspecto positivo porque en esa época desafortunadamente hay más aspectos negativos que positivos. ¿Qué aspectos negativos sobresalieron en dicha presidencia? El primero fue la seguridad y el conflicto armado que se suscitó, pues porque Colombia ha vivido a través de los años dos guerras, una del narcotráfico y otra de la guerrilla, y en esa época Pablo Escobar, que era el jefe de los narcotraficantes, tenía una guerra frontal contra el gobierno y fue una guerra perdida porque básicamente se perdieron vidas de personas muy prestantes, secuestros de personas también muy destacadas, y entonces eso fue un aspecto. Lo otro es la crisis energética que se suscitó en el año 1992, lo que popularmente llamamos el apagón, donde hubo racionamientos de energía diariamente de 3, 4 horas, de tal manera que por diferentes sectores se iba la energía en las casas, en los edificios, en las oficinas, y no podíamos trabajar de esa forma con energía y teníamos que usar plantas eléctricas o también se cambiaron los horarios, donde se ingresaba mucho más temprano para lograr la luz del día y salir más temprano para ahorrar energía y básicamente esos dos aspectos fueron duros para el país y para el periodo presidencial de César Gaviria. Como último, ¿qué aspectos puede resaltar de este gobierno? Bueno, yo recuerdo que en esa época él le dio mucha participación a los jóvenes en la constituyente, impulsó mucho a que la juventud participara dentro de ese proceso
y efectivamente los jóvenes tuvieron representación en la constituyente. Y en segundo lugar, le tocó reformar la ley 100, que es la ley de la salud, la ley marco de la salud, que si bien es cierto, por estas épocas trae muchas complicaciones y la gente pide un cambio, una reestructuración, para esa época fue muy importante para el país esa modificación a la ley de salud, porque efectivamente tuvo más acceso los colombianos al servicio de salud, a los servicios de salud, teniendo en cuenta de que los beneficiarios de los cotizantes pudieron acceder a la salud.